Hemos estado viendo un capítulo de Marcos cada semana. Este capítulo es bien largo. Es un capítulo bien largo y no vamos a poder detenernos en todas las áreas, pero tratamos de pasar por todo el capítulo. Y algo que entendimos o vimos en el capítulo es el tema de ser profetas de Dios. Lo primero que entendemos en la sección es que Jesús dice que es un profeta sin honra en su propia casa, en su propio pueblo. Después vemos que Jesús envía a los apóstoles a ser igual, mensajeros que traen la palabra de Dios, pero no sin rechazo y no sin dificultades. Y luego nos da otro ejemplo. Y es Juan el Bautista, que también fue profeta. Juan el Bautista que también sufrió rechazo y que lo mataron. Y luego vemos que Jesús, por supuesto, es mucho más que un profeta. Él es Dios hecho hombre y empieza a hacer milagros, y empieza a hacer señales, y empieza a ver las personas como Él dice, yo soy. Y cómo Él provee alimentos en el desierto, así como Dios en el Éxodo. Y entendemos todo este tema, ¿verdad? De ser profetas. Y yo quiero que te hagas la pregunta primero. ¿Qué es un profeta bíblico? La verdad, la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra profeta tienen una idea errónea de lo que la Biblia llama profeta. La palabra profeta no quiere decir un adivino. No quiere decir que es un mago. No quiere decir que son personas que constantemente están prediciendo qué va a pasar en el futuro. En la Biblia, mis hermanos, la palabra profeta de por sí significa alguien que habla de parte de Dios. Alguien que trae un mensaje que proviene de Dios. Es verdad, a veces es una predicción de algo que va a suceder, pero no es la mayoría de las veces. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces el profeta está trayendo un mensaje que es básicamente esto: son pecadores, arrepiéntanse y vuelvan al Señor. La mayoría de las veces, todos los profetas están hablando de arrepentimiento, de volver a Dios, de conocer a Dios, de seguir a Dios y de esperar la salvación de Dios. Entonces, en la Biblia, cuando nosotros vemos esta palabra profeta, hablamos de un mensajero que trae la palabra viva y verdadera de Dios a su pueblo. Lo que Dios quería comunicar. Hoy vamos a estar con Jesús aprendiendo de lo que Él tiene para enseñarnos acerca de cómo ser verdaderos hombres y mujeres de Dios, como los antiguos profetas. Y por eso el tema de hoy es lecciones de un profeta sin honra. Lecciones de un profeta sin honra. Y vamos a ver 3 lecciones en este capítulo largo. Tres lecciones que yo creo que podemos enfatizar y podemos sacar de una forma práctica de este discipulado con esos profetas, hombres que hablan de parte de Dios, que en este caso son ejemplos. La primera lección que vamos a ver el día de hoy es: debo ajustar mis expectativas de lo que significa ser un cristiano. Y si tomas notas, toma nota. Debemos, todos nosotros, el día de hoy, ajustar nuestras expectativas de lo que significa ser un cristiano. Jesús y Juan van a ser unos ejemplos de lo que significa ser un hombre de Dios. Un mensajero de Dios, alguien que camina con Dios
alguien que debería ser tú y yo. Y la verdad, nosotros leyendo este pasaje vamos a ser confrontados con lo siguiente. Nuestras expectativas de lo que significa ser un creyente, un cristiano, no son bíblicas. Te voy a contar primero el ejemplo de Jesús. Primero vamos a sacar lecciones de Jesús y cómo debemos ajustar nuestra manera de ver cómo es alguien que sigue a Dios. Y después vamos a ver el ejemplo de Juan el Bautista. Pero primero vamos a ver este profeta sin honra, Jesús. Jesús de Nazaret, en todos los viajes que ha estado haciendo por el mar de Galilea, que vimos la semana pasada, llega ahora a Nazaret, a su casa donde él creció. No nació ahí, él nació en Belén, en Judea, pero ahora está en Galilea, en Nazaret, donde él creció, donde él estuvo la mayor parte de su vida. Y Galilea de por sí fue la mayor parte de su ministerio. Pero Galilea era muy grande, Nazaret muy pequeña. Y en ese pueblo de Nazaret fue donde él creció y tenía memorias abundantes. Y de mucha gente, la gente lo conocía. Gente que le reconoció y dijo, oye, este lo conocemos, pero es diferente ahora. Dice, ¿de dónde sacó él esas enseñanzas? Y esta capacidad de hacer milagros. Y dicen que estaban asombrados ellos, pero no estaban transformados. Realmente estar simplemente asombrados con Jesús y decir, wow, qué interesante es, intrigado por Jesús, no es suficiente. Porque Jesús, la reacción que tiene con ellos es ver cuán grande incredulidad había en ellos. Entonces, hermanos, hay un gran peligro en familiarizarse con Jesús y verlo como algo común y ordinario, ¿verdad? Algo normal, algo de cada día, una rutina básicamente. El Jesús rutinario que nosotros comenzamos a crear en nuestras mentes. Es un gran peligro porque estas personas de Nazaret habían caído en eso. De ver a Jesús todos los días creciendo y ya no les entraba el mensaje de Jesús para ser transformados. Solamente para estar intrigados e interesados, pero no para escucharle con la autoridad de Dios. Porque le vimos crecer, dice. Conocemos a su madre, aquí están sus hermanas, dice el texto bíblico. Entonces, yo quiero aclarar una cosa en este pasaje primero. Dice que Jesús, por esta incredulidad, por estas personas que se familiarizaron con él, dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Y este es un versículo, por supuesto, que es difícil de interpretar. Pregunta, ¿por qué Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret? Y dijo que fue por falta de la fe que había en ellos. ¿Qué significa esto? Ahora, no quiere decir que el poder de Jesús, el poder milagroso de Jesús, depende de tu fe. No quiere decir que precisamente porque no había esa fe en ellos, él era incapaz de poder lograr lo que él quería hacer, que era hacer milagros. Eso no es lo que significa. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de qué eran los milagros y el propósito de los milagros. Los milagros funcionan como un mensaje sin palabras y muchas veces en la Biblia se les llama señales. Y hablan de quién es Dios, los milagros, y de cuáles son sus planes y propósitos. Lo cual nos ayuda a entender este problema en este pasaje. Jesús no hacía milagros solo por hacerlos. Jesús no era un mago, ¿verdad? Tratando de mostrar sus poderes en cada aldea que iba. Jesús era un profeta
según el texto bíblico, es decir, uno que habla de parte de Dios, ¿verdad? Con el mensaje de Dios. Y por supuesto, más adelante vamos a ver que es Dios. Pero este es el secreto. Las personas que no tenían fe no estaban abiertas a escuchar con fe este mensaje que venía de los milagros. Entonces no tenía sentido seguir haciendo milagros en esas circunstancias porque perdían su propósito. Otra vez, si el milagro es un tipo de mensaje, señal y mensaje sin palabras, y estas personas estaban cerrados a escuchar con fe lo que tenía que decir y a considerar seriamente esto, no había un propósito en seguir haciendo milagros. En otras palabras, los milagros de Jesús siempre ayudan a su enseñanza. Siempre. Y como ellos estaban encerrados en sí mismos y decir, no vamos a escucharle seriamente su enseñanza, no hay propósito para seguir haciendo milagros, para hacer un show de milagros y para hacer que estas personas simplemente se entretengan o vean estas cosas. Ahora, ¿qué aprendemos de Jesús? Del ejemplo de Jesús como profeta. Primero aprendemos que un cristiano real no debe esperar, un cristiano real debe esperar deshonra y rechazo del mundo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Dice, si tú quieres vivir piadosamente, devotamente a Jesucristo, vas a sufrir, padecer persecución, sufrimiento. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros vamos a tener que ver en esta lección. Nuestras expectativas de lo que significa ser cristiano. No esperamos ser rechazados y deshonrados. Se supone que el mundo debería odiarnos, según lo que la Biblia dice, como odiaron a Jesús. Y odiaron a los apóstoles y los mataron, a todos ellos y a Juan el Bautista. Pero muchas veces nosotros nos hemos comportado tanto como el mundo, nos hemos asimilado tanto al mundo, que ya no nos parecemos cristianos bíblicos. Y esto es lo que dice Juan 15, del 18 al 20. Dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí, dice Jesús, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. En el tiempo del Nuevo Testamento, las expectativas de ser un cristiano, seguidor de Jesús, no era ser más respetado por tus suegros porque te volviste cristiano. No era ser más confiable por tus vecinos porque te volviste cristiano. Volverse cristiano era como volverse el loco del vecindario, literalmente. Pero no solo era humillante volverse cristiano, era peligroso volverse cristiano, muy peligroso. Solo habían dos respuestas a este tipo de cristianismo real, bíblico, apasionado. La gente lo veía y lo odiaba, o la gente lo veía y decía, hay algo especial aquí, y se convertían en cristianos. Básicamente era un cristianismo tan real que inmediatamente dividía a las personas, aquellos que están con Cristo y aquellos que le odian. Ahora, los cristianos modernos, no digo que todos, por supuesto,
pero estamos acostumbrados. Las expectativas que tenemos de un cristiano son tan mundanas, ¿verdad? Nosotros somos ahora como leones que han sido domados, domesticados, ¿verdad? Y así el mundo nos quiere, por supuesto. Tranquilos, calmados. No te vuelvas loco. Recuerdo una conversación que tuve con un pastor. Bueno, él no era pastor, pero quería ser pastor y estaba comenzando una iglesia en su casa. Tuve un año con él, hace mucho tiempo ya. Y yo era muy pequeño, llevaba unos pocos años de cristiano. Y estaba, por supuesto, bien apasionado por el Señor. Y yo le hablé con él, porque yo tenía un problema en mi corazón después de estar un año con él. Y decía, hermano, yo quisiera que tú pudieras desafiarnos más a ser mejores creyentes. Varias veces te hemos dicho, queremos salir a evangelizar aquí alrededor de la casa, pero tú nos dices que no lo hagamos. Y queremos hacer esto y mejor no. Y yo digo, realmente quisiera ser desafiado a ser más apasionado por Jesús. Y su respuesta conmigo fue en una conversación larga, como 2 horas estuvimos hablando a solas. Su respuesta fue, mira, yo he sufrido mucho y por eso yo tengo los pies en la tierra. Y por eso no hace todas esas cosas. Y yo le dije, ok, pero la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Dice, sí, pero eso te va a traer sufrimiento. Y yo le dije, pero la Biblia dice en Filipenses que no solo se nos ha sido concedido el creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Ahora, a este punto tú empiezas a notar, espérate, ¿por qué tú estás citando la Biblia y él está hablando de otra cosa que es totalmente diferente, ¿no? Y yo me di cuenta y yo dije, wow, esta persona realmente no ha entendido lo que es el cristianismo. Y no pude seguir con él, por supuesto, pero el punto es este, mis hermanos. Las expectativas que el mundo tiene para nosotros de ser cristiano es tan domesticado. Y cuando viene alguien apasionado a la iglesia, tratan de enfriarlo porque dicen, oye, bájale, ¿no? Estás leyendo mucho la Biblia, estás buscando mucho, estás tratando de orar mucho. Bájale. Y a veces se burlan de esa persona. Yo espero que jamás suceda eso en esta iglesia. Que cuando nosotros veamos a alguien apasionado por Cristo entre nosotros, tratar de apasionarle más y animarle, sigue así, estudia más, busca más al Señor, sirve más al Señor, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y esas son las expectativas que si nos van a llevar a la muerte, Jesucristo no veo ningún problema con eso. Y Juan el Bautista. Hoy en día, ¿verdad? Tratamos de que no nos vean mucho leyendo la Biblia en el trabajo, porque no vaya a ser que nos tilden de fanáticos en el trabajo. ¿En serio? ¿Realmente eso es lo que nosotros vamos a pensar cuando estemos frente al trono de Dios? Si tuvimos una mala fama o no, o si nos dijeron que éramos fanáticos en el trabajo o no. Yo quiero leerte una cita de un libro que a mí me encanta, del autor John Piper, un libro que se llama No somos profesionales, hermanos, no somos profesionales. Y nos ayuda esta cita a meditar en qué va a pasar cuando tú estés al frente, al borde de tu vida, vas a morir, te das cuenta que ya te quedan pocos días, ¿cómo vas a pensar tú acerca de todas esas cosas? Y dice así, a veces el sufrimiento te golpea de una forma tan personal y cercana que la ilusión de nuestra supuesta seguridad se disipa y podemos contemplar la eternidad frente a nosotros.
en ese momento, todo en el universo parece distinto. Qué vacía parece gran parte de nuestra vida y ministerio en esos momentos. El cristianismo occidental está despertando del mundo de ensueño de que ser cristiano es normal o seguro. Cada vez más el verdadero cristiano se está convirtiendo en lo que fue al principio: insensato y peligroso para el mundo. Yo solamente quiero pedirte algo en este punto. Examina tu vida. Y eso es lo que realmente me ha confrontado a mí individualmente esta semana. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Con mis días, con mis horas, con mi semana. ¿Cómo estoy invirtiendo realmente mi vida? ¿A qué rumbo va? ¿Está vacía y superficial? ¿O realmente cada vez me parezco a los cristianos de la Biblia, que mucha gente puede pensar que es tonto y peligroso? Vamos a pasar al segundo ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista, para ayudarnos a modificar nuestras expectativas de lo que es ser cristiano. Segundo ejemplo, que imita a otro profeta sin honra, ¿verdad? Quien deshonraron matándolo por un capricho inmaduro. Herodes tenía miedo de que Juan el Bautista era Jesús resucitado. Que Jesús era Juan el Bautista resucitado, porque Herodes había matado a Juan el Bautista. Pero la historia nos dice algo interesante, que Herodes primero estaba incómodo, pero interesado con la enseñanza de Juan. Dice que le interesaba escuchar a Juan el Bautista, pero le incomodaba, entonces lo encarcelaba, pero lo protegía, dice. Y nos dice que un día en un banquete su orgullo básicamente le traicionó y iba a cumplir un deseo caprichoso de una mujer. Y mató a Juan el Bautista, el profeta de Dios que anunciaba la venida esperada del Señor. ¿Qué aprendemos primeramente de Juan el Bautista? Aprendemos que un cristiano real para nuestras vidas, un cristiano real debe estar firmemente plantado en la verdad de Dios. Inamovible. Somos mensajeros de Dios. Juan el Bautista es un profeta del Señor, hablaba de parte de Dios, y Juan el Bautista murió por ser inamovible en la verdad que él proclamaba, por no dejarse comprar o cambiar lo que él estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo Juan el Bautista a Herodes? Que él no podía estar con la mujer con la que estaba, que era esposa de su hermano. Y por su certidumbre y constancia en mantener la verdad de Dios, le mataron. Le encarcelaron primero y luego le mataron. Fuimos enviados nosotros a proclamar el Evangelio, el mensaje que es poder de Dios para salvación de todo el que cree, la verdad de salvación. ¿Cuánto más podemos nosotros poner nuestra vida por este gran mensaje, esta gran verdad? Entonces, para eso debemos conocer la verdad, estudiar la Biblia, convicciones bíblicas. Realmente es importante, mis hermanos, que tengamos en serio estudiar la Biblia. Que sea nuestra pasión entender las Escrituras y desarrollar convicciones bíblicas en nosotros. Porque si no, no vamos a ser firmes en la verdad, porque ni siquiera vamos a saber qué es la verdad. Pero mis hermanos, si comenzamos a estudiar la Biblia y a entenderla y a creerla, vamos a mantenernos en la verdad. Un cristiano
viven una relación tan real e íntima con Dios que sus enemigos tiemblan. Ese es lo segundo que aprendemos de Juan el Bautista. Su relación con Dios, las expectativas de un cristiano, es que sea una persona que se ha reconciliado por fin con Dios por medio de Jesucristo y se relaciona con Dios de una forma tan real, tan verdadera, que la gente puede notar eso y sus enemigos temen al Dios de esta persona. De hecho, leemos ahí mismo en Marcos 6:20, dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Quiero contarte la historia del famoso reformador John Knox, que fue temido, dice, por la reina de Escocia por su vida de oración. Y dice así un artículo que hablaba de John Knox. Las oraciones de un hombre escuchadas en el trono de Dios eran una amenaza tan grande para el trono de Escocia. Durante el periodo de la Reforma escocesa del siglo XVI, el ministerio de predicación y oración de John Knox era tan conocido que se dice que Mary, la reina de Escocia, dijo: temo a las oraciones de John Knox más que a todos los ejércitos de Europa juntos. Wow. A ese punto tenía una relación con Dios, así como Juan el Bautista, y Herodes dijo que temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo. Esa es la expectativa para todos los cristianos que existen. Es la expectativa de un cristiano normal, común, que tenga una relación tan cercana y tan viva con Dios, porque Jesús le ha reconciliado por fin con Dios. Dios le ha adoptado como hijo y puede relacionarse de tal manera que la gente puede notar: Dios escucha sus oraciones. Y esa es una pregunta que tengo para ti. ¿La gente nota que Dios escucha tus oraciones? ¿Que Dios está contigo, que está cercano a ti? Eso es algo muy importante. Eso es parte esencial de lo que es tener una relación con Dios. Vamos a la segunda lección rápidamente. La segunda lección que aprendemos de este pasaje es que debo atreverme a seguir el llamado de Dios a la manera de Dios. Y esto vamos a considerarlo rápidamente. Simplemente quiero decir lo siguiente: Dios ha llamado a cada uno de los cristianos, a cada uno de sus hijos, a servirle, a ser mensajeros, a ser siervos de Dios, mujeres y hombres de Dios. Y nosotros primeramente necesitamos aprender de estos apóstoles que fueron enviados por Jesús. Lo primero que dice el versículo 7 es que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, pero de 2 en 2, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hermanos, debemos aprender a ser enviados en nuestra misión en equipo. Es fácil, por supuesto, ir a lo individual, el llanero solitario, yo y Dios contra el mundo. Pero el plan de Dios es tener una familia, un equipo, trabajar en equipo. Y entonces juntos tenemos una misión. Y yo te ayudo a ti a cumplir tu misión, tú me ayudas a mí a cumplir mi misión. Y yo como pastor, una de mis tareas principales es ayudar a cada uno de ustedes a obedecer el llamado que Dios te ha dado. Y juntos nosotros podemos servir al Señor y obedecer el llamado de Dios en equipo. Segundo, dice que Jesús les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Jesús les está enseñando a ser vulnerables, no autosuficientes, vulnerables. Y debemos aprender en esa escuela de Jesús, en ese discipulado de Jesús,
a ser enviados en vulnerabilidad. No necesariamente cada vez que vamos a servir no vamos a llevar cosas, ese no es el punto. Él tiene una misión específica acá. Pero lo que sí podemos aprender es lo siguiente. Muchas veces queremos hacer la misión de Dios en autosuficiencia. No dependo de nada, simplemente ya tengo todo, agarro todo, ya tengo todo lo que necesito, ahora sí voy. Dios no dice eso. Que poder crecer en esa vulnerabilidad es decir, dependo de Dios. No lo tengo todo, pero yo le obedezco a su llamado. Y lo tercero que aprendemos es a ser perseverantes. Porque Jesús les dice que donde vayan a una casa se queden ahí, pero si los rechazan, ¿qué sucede? Que se limpien sus pies, que vayan a otra casa. El punto es persevera en la obra de Dios, porque va a traer sufrimiento, y el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, y tienes que aprender a seguir adelante, a no ser derrotado y caído por la depresión, ¿verdad? Sino a seguir adelante. Entonces el llamado de Dios es a la manera de Dios, mis hermanos, no a nuestra manera, ¿verdad? En nuestros días dejamos llevar mucho por preferencias, ¿verdad? Por gustos o por pragmatismo, por tantas cosas. Pero deberíamos más bien preguntarnos, ¿qué es lo que la Biblia me dice que haga? ¿Cómo la Biblia realmente está revelando que debo servir a Dios? Entonces, mis hermanos, debemos nosotros atrevernos a seguir el llamado de Dios a la manera de Dios. Y por último, la tercera lección que nosotros vemos en este pasaje tiene que ver, es salida de los milagros que hace Jesús. Hace 2 milagros, multiplica los alimentos y luego camina por el mar. Y la lección que nosotros debemos tomar hoy de acá es que debo aprender a esperar grandes cosas de Jesús. Porque Jesús es presentado al principio del capítulo como un profeta, y es verdad. Pero estos milagros nos demuestran otra vez, como todo el Evangelio de Marcos desde el primer versículo nos dice, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, Dios mismo hecho hombre, que está entre nosotros. Dios irrumpiendo en la historia humana, donde todo es posible ahora porque Jesús está acá. Por lo tanto, nosotros debemos esperar grandes cosas de Jesús. Y muchas veces nos mantenemos paralizados porque decimos, no, yo no puedo, no, esto no va a pasar. ¿A quién estamos siguiendo y obedeciendo? Es Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Dios encarnado, que nos envía a hacer algo y decir, yo tengo un Salvador, un Redentor, y Él vive y reina. Y Él me envía, y yo espero grandes cosas de Jesús. Yo espero cosas reales que sucedan de parte de Jesús para mi vida. Lo primero que vemos es que Jesús es Dios proveyendo en el desierto, en la alimentación a los 5,000. Y incluso en el Evangelio de Juan, Jesús hace una referencia otra vez al Éxodo, cuando salió Israel de la esclavitud en Egipto, y cómo Dios les proveyó milagrosamente alimentos. Jesús interpreta este milagro otra vez, este mensaje sin palabras, lo interpreta diciendo que esa multiplicación debería haber mostrado su identidad, que Él era el pan de vida. Y dice así Juan 6, 31 al 35. La multitud le dijo, nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Y el siguiente milagro nos habla de que Jesús es Dios sometiendo el mar a su voluntad. Otra vez, le había dicho que se calmara, capítulo anterior, y ahora camina sobre el mar. Y en el Antiguo Testamento era conocido que solo Dios podía dominar el mar. Dice en Job 9:8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y en el Salmo 77 dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Él ya había mostrado su dominio sobre el mar en el Éxodo, abriendo el mar rojo. Ahora calmando la tormenta en el capítulo 5 y en el capítulo 6, ahora caminando sobre el agua. Básicamente el mensaje es este: yo soy Dios, no solo un profeta. No solo eso, Jesús claramente se atribuye el nombre de Dios en este pasaje cuando dice en el versículo 50, enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Que es el nombre de Dios revelado a Moisés. ¿Qué aprendemos entonces de estos dos milagros? Primero, que Jesús es más que un profeta, como ya dije. Él es Dios con nosotros y todo es posible. Por lo tanto, la lección de que debemos esperar grandes cosas de Jesús es real. Debemos esperar grandes cosas de Jesús. Cualquier cristiano debería esperar grandes cosas de Jesús. ¿Qué pasa si no eres cristiano? Bueno, Él es más que un profeta. Y si le rechazas, estás rechazando a Dios. Si le aceptas, Dios está reconciliándose contigo por medio de la cruz y la resurrección de Jesús. Así que acéptale, síguele, búscale y rinde tu vida hoy a ese Jesús de la Biblia. Pero también aprendemos lo siguiente: nuestra misión es presentar al Jesús de la Biblia, mis hermanos. De verdad, esto es algo muy importante. No podemos seguir las ideas de otras personas de quién es Jesús y tratar de alcanzar a la gente a través de esas otras ideas. Herodes, conversando con las personas, dijo, él es Juan el Bautista resucitado, él es Elías, él es otro profeta. Pero la Biblia es una unidad completa que nos está revelando la identidad de Jesús. ¿Por qué digo esto? Y voy a ser claro. Las misiones son parte importante de esta iglesia, ¿sí o no? Amén. Hemos hecho misiones cada año hay misiones. Tratamos de entrenar a cada uno de nosotros para poder compartir el evangelio con musulmanes, con varias religiones. Y lamentablemente está de moda en las misiones modernas no usar la Biblia, sino tratar de alcanzar a los musulmanes solo con el Corán. Y yo quiero hablar a eso, porque esto es importante, es muy importante. El Jesús del Corán no es el Jesús de la Biblia. No lo es. Y cuando tú tratas de convencer a alguien a conocer más a este Jesús del Corán, estás guiándole a un Jesús que no es Jesús. Es muy importante entender que dentro de la cosmovisión bíblica, la historia de la Biblia misma está contando algo acerca de Jesús. Sin ese contexto de la Biblia, otra vez, nuestra idea de Jesús va a ser equivocada. Equivocada. Parecida, pero totalmente equivocada. Por eso, tratar de ayudar a los musulmanes a creer en Jesús al verlo solo en el Corán es una práctica equivocada, mis hermanos. Porque la presentación que el Corán hace de Jesús es totalmente distinta de la presentación bíblica. El lenguaje y las categorías del Corán cuando hablan de Jesús tienen un significado
totalmente diferente al lenguaje y las categorías que usa la Biblia. Por ejemplo, déjame darte un solo ejemplo. La concepción virginal. Jesús nació de una virgen. El Corán dice eso, la Biblia dice eso. Significan cosas totalmente diferentes en los dos. En el Corán significa que Jesús es un profeta y hay una señal que nos habla de que sí es un profeta de Dios. En la Biblia significa que Jesús es Dios encarnado por medio de una virgen. Totalmente diferente. Lenguaje quizás similar, totalmente diferente. Apégate realmente a las categorías y a la historia y al contexto que la Biblia está diciendo, porque tienen un propósito. Para eso la Biblia es una unidad completa y está llevándonos a pensar y a entender y anticipar todas estas cosas en la vida de Jesús. Caminar en el agua, multiplicar los peces y toda la comida. Si vamos a presentar a Jesús, presentemos al Jesús verdadero, si no, ¿para qué estamos ahí, verdad? En otras palabras, seamos fiel a la verdad y la verdad obrará poderosamente. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si tratamos de ser persuadidos mediante visiones falsas de Jesús, estamos abandonando el recurso más grande que tenemos, que es la gloria de Jesús manifestado en las Escrituras. Ese es nuestro recurso, ese es nuestro tesoro, esa es nuestra arma principal. Si abandonamos ese recurso, ¿qué tenemos? Nada. Pero la gloria brillando en las Escrituras, la gloria de Jesús, ese es nuestro mayor arma. Apasionate con las glorias y excelencias de Jesús como Dios. Conoce la identidad verdadera bíblica de Jesús y profundiza y medita en la persona de Jesús. ¿Qué es lo que realmente esperas de Jesús en la Biblia? ¿Confías en Él? ¿Te atreves realmente a creer en Él, a soñar en Él? Y quiero concluir diciendo lo siguiente. ¿Cómo hoy cambiará tu vida y mi vida para ser un cristiano que es cada vez más bíblico? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Qué pasos de obediencia el Espíritu Santo te está llevando a considerar el día de hoy? Voy a preguntar otra vez. ¿Qué pasos de obediencia, mis hermanos, el Espíritu Santo te está llevando a considerar el día de hoy para ser un cristiano que se parece más a la Biblia? ¿Será en el área del estudio de la Biblia? ¿Y ponerlo más cada día en tu agenda? ¿Será en el área de servir en la iglesia? ¿Será en el área de volverte miembro de la iglesia, de esta iglesia? ¿Será en el área de volverte radicalmente generoso para la obra de Dios con tu dinero? ¿O será en el área de las misiones mundiales o el evangelismo en esta ciudad? Solo te digo una cosa, no apagues al Espíritu Santo que te está llevando a poner pasos prácticos hoy a tu vida. Tomemos decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida y nos hagan cada vez más bíblicos, cada vez más apasionados, cada vez más como nuestro Dios y Salvador Jesús, que sí se presenta como un profeta sin honra, pero mucho más que un profeta, Dios hecho hombre.